Lleva por título Pongamos las cosas sobre la mesa. Es una campaña que han lanzado con el objeto de combatir la desinformación y los bulos sobre alimentación y salud, porque el dato es muy elocuente. 3 de cada 10 noticias falsas que circulan por las redes tienen que ver con la alimentación. Los efectos de los bulos sobre la alimentación no solo tienen consecuencias sobre cómo comemos, mejor o peor, tienen efectos también sobre nuestra salud, además sobre la cesta de la compra y sobre los mercados. Abordamos ahora un tema crucial de gran interés para el consumidor, para los productores, para todos los que estamos aquí presentes y para nuestra dieta mediterránea. Alimentación natural, pedagogía frente a bulos y fake news. Los ponentes de esta mesa son Giuseppe Aloisio, director general de la Asociación de Industrias Cárnicas de España, Víctor Yuste Jordán, director general del Foro Interalimentario, Javier López, director general de Provacuno, y Cristina Gallar, presidenta ejecutiva de Freevin. Dirigiendo y moderando el debate, Javier Folk. Buenos días de nuevo. Bueno, lo primero voy a hacer una breve presentación y a mí me gustaría... hola. José Manuel, oye, ¿por qué no venís aquí? Que esta mesa va a estar muy interesante. Venga. Venga, Ramón. José Antonio, venga, vente para aquí. Bueno. Hombre, ponía... Sí. Bueno, entonces, presento primero a Giuseppe Aloisio, siciliano y cordobés. Es licenciado, ya veis que el maridaje aquí, es licenciado en Economía y Comercio por la Universidad de Catania, además diplomado en Alta Dirección de Empresas Agroalimentarias y desde 2024 es el director general de ANICE, Asociación Nacional de las Industrias Cárnicas de España. Luego presento a Cristina Gallar. Ella es archiconocida, natural de Binefar, licenciada en Económicas, MBA por el Instituto de Empresa y la hemos visto en muchos foros, mucha gente ya, cómo defiende siempre con pasión el sector primario y le encanta también hablar siempre de liderazgo empresarial. Es la presidenta ejecutiva de Freevin. Víctor Yuste, natural de Talavera de la Reina y con raíces, por si no lo sabéis, en Murillo de Gállego. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra y es el director general del Foro Interalimentario. Además, es miembro del Consejo Asesor de la AICA, la Agencia de Información y Control de la Cadena Alimentaria, y del Observatorio de la Cadena Alimentaria. Y tenemos también a Javier López, natural de Madrid, doctorado en Ingeniería Agrónoma por la Universidad Politécnica de Madrid y el programa de Dirección de Empresas Agroalimentarias por la San Telmo Business School. Es el director general de Asoprovac, Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne, y de Provacuno, Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno. Pues nada, empezamos la mesa y esta mesa hoy va a estar más centrada en el tema de la carne, con el tema de la alimentación y de los bulos y de todo esto, pero yo para empezar, porque no quiero que se delimite solo al tema de la carne, la mesa va a estar en torno a esto, pero por el tema de los bulos y de las falsas informaciones, ¿no? Empiezo con unos titulares destacados que han aparecido en la prensa en los últimos años. En este caso, a algo tan placentero y tan sano como el zumo de naranja. Titular: el adiós definitivo a los zumos de fruta y a la miel. Así disparan tu riesgo de sufrir un infarto. En un diario de tirada nacional. Otro: azúcar y un aumento del riesgo de padecer cáncer. 2 puntos. El zumo de naranja no es tan saludable como crees. En un diario provincial. Todas estas noticias, sin ningún tipo de rigor científico, hacen mucho daño a nuestros productores. Ahora os voy a mostrar
la he mostrado en estos días en alguna rueda de prensa, varias fotocopias. Voy a mostrar una, cómo describe un lobo, un libro de texto a nuestros jóvenes. Y pone, todos sabemos los ataques que hemos sufrido en la provincia de Huesca, en la zona de Monegros, por los ataques de lobo, en otras zonas de España. Todos lo sabemos y sabemos qué es un lobo, ¿no? No solo mata por comer, sino por divertirse. Y pone, en un libro de texto pone, es un lobo muy bueno. Este lobo bueno no consume carne, ni de aves ni de terneros. Esa no es su dieta. No se come a nadie disgusta y a nadie molesta. Y entonces el niño tiene que marcar las opciones en un cuadro. Y en el cuadro pues marca, el lobo no disgusta a nadie, el lobo no se come a nadie, e incluso en algún sitio le ponen la dieta del lobo. Y en la dieta del lobo el niño contesta, manzanas y tomates. Vamos, esto realmente es una manipulación. ¿Cómo podemos mentir tan descaradamente a la infancia, a los jóvenes, y estamos desinformando a la vez a toda la sociedad? ¿Dónde está el rigor científico? ¿Dónde están las evidencias para hacer todo este tipo pues, de campañas que se hacen en redes sociales y en plataformas? Voy contigo, Giuseppe. ¿Qué se ha hecho mal? O más bien, ¿qué no se ha hecho? Y después me dices qué acciones y recomendaciones se deben llevar a cabo para poner la alimentación y la carne en el lugar que se merece. Yo voy a empezar por lo que se ha hecho bien, que es organizar esta mesa redonda y empezar agradeciéndote el esfuerzo de coordinación, de público también, que esto ha levantado mucha expectación, y te agradezco sinceramente la invitación. Y creo que puedo hablar también por el resto de mis compañeros. Bueno, yo creo que, evidentemente, el debate es más de alimentación. La desinformación creo que está prácticamente en nuestra vida, y las redes sociales, desgraciadamente, han sido motor de aceleración de ella, pero el contexto global es que nos encontramos en una batalla mundial por el control de la proteína. La fuerte presencia del lobby animalista, pues lo que está intentando es desviar la atención y las inversiones hacia las proteínas vegetales alternativas o de laboratorio, en detrimento de la carne. Entonces, como estamos en una batalla y estamos en una guerra mundial, como decía el bueno de von Bismarck, decía que la primera víctima en una guerra siempre es la verdad. Y siempre detrás de una mentira hay algún interés oculto para que las cosas sean así. Y me dirijo especialmente a los jóvenes, que aquí hay muchos, que se informan a diario en las redes sociales, para decir efectivamente que bueno, ellos tienen todo el derecho del mundo a elegir el canal de información que quieren, pero en alimentación la Universidad de Dublín hizo una encuesta diciendo que de su generación el medio con el que más se informan es TikTok, y que el 97% de las informaciones sobre alimentación y nutrición que había en TikTok eran noticias o erróneas o incompletas o falsas. Con lo cual creo que hay mucho que no se ha hecho, que eso responder un poco a tu pregunta, y mucho por hacer. Y dentro del que no se ha hecho mucho, y esa es una autocrítica que yo hago con el sector, creo que el sector se ha dedicado durante muchísimo tiempo a trabajar, se creía que estando trabajando estaba comunicando, y cuando tú no hablas por ti, otros hablan por ti. Y cuando ellos hablan y tú te callas, pues ellos cuentan lo que quieren, y lo que no es, digamos, la realidad sectorial de un sector que es potente, pionero y vanguardista a nivel mundial. Javier, vamos a seguir con las láminas. Esto es otra fotocopia de un libro de texto. Yo creo que muchos de vosotros la conocéis ya porque esta la hemos sacado ya en algún otro foro. Habla de la ganadería intensiva,
La ganadería intensiva tan importante en esta zona de Aragón. Somos la potencia, la provincia número 1 en sector porcino, somos una potencia en sector vacuno y somos defensores de la ganadería intensiva y de la extensiva, que también tenemos mucha, porque tenemos muchos valles, tenemos mucho territorio. Pero en esta concretamente habla de la ganadería intensiva y dice: es una ganadería muy contaminante. Y lo deja así: una ganadería muy contaminante, ya que emite gases de efecto invernadero y los purines de los animales contaminan el suelo y el agua. Y nos quedamos tan anchos con esta afirmación. Se cuestiona el bienestar del ganado, pues en las naves se alojan miles de animales. Y se quedan así. ¿Miles de animales cuántos son? Pues claro. Es poco eficiente. Para obtener la carne se necesita gran cantidad de piensos, forrajes y agua. Hombre, poco eficiente precisamente no lo es nuestra ganadería intensiva. Posiblemente es de las más eficientes y más competitivas que hay a lo largo del mundo, ¿no? Pero se quedan tan anchos. Javier, ¿qué debemos hacer para que esto no ocurra y no siga ocurriendo? ¿Y cómo podemos cambiar este rumbo de criminalización del sector? Bueno, pues la verdad es que es un tema absolutamente complejo. Yo voy a enlazar con algo que ha apuntado Josep. Bueno, por supuesto, dar las gracias a ti, dar las gracias a Barbastro por invitarnos a estar en esta mesa. La verdad es que es un placer, y es un placer estar con este público. Es un placer estar con un público, con gente joven, que os quiero decir, o sea, vosotros os acordáis eso de Spiderman, ¿no? Que tenéis un gran poder y una gran responsabilidad. Pues efectivamente vosotros, gente joven, tenéis una gran responsabilidad en este tema precisamente que estamos hablando. Ha citado unas referencias en un libro de texto y enlazo con algo que Giuseppe ha comentado. Cuestionaros todo, cuestionaros por qué está eso en esos libros de texto, cuestionaros por qué hay ataques furibundos a lo que es la producción, en este caso, cárnica. Seguir el rastro del dinero. Ya vemos en el ámbito político lo que hay, pero seguir el rastro del dinero, porque os explican muchas cosas. Giuseppe estaba comentando el cambio de modelo, el intento de cambio de modelo. Fondos de inversión que evidentemente apostaron hace unos años por cambiar nuestro modelo de producción de proteína animal a otro tipo de alimentación. Cuestionaros todos. Yo os voy a poner algún ejemplo. Bueno, una primera reflexión. Un personaje de la historia, Goebbels, nazi, dijo en su día: repite una mentira 1000 veces y la conviertes en una realidad. No os fiéis de nada. Cuestionaros todos e informaros. Es vuestra responsabilidad informaros. Os voy a poner algún ejemplo. Yo creo que ha citado Javier eso. Luego podemos entrar, Javier, acerca de la responsabilidad política, y en este caso te digo política, de que permite el libro de texto decir falsedades o medias verdades o verdades distorsionadas o mentiras interesadas, que es precisamente lo que aparece. Nos voy a dar algún ejemplo. Pero la responsabilidad política está ahí, ¿eh? Y la responsabilidad política de todos los estamentos. O sea, aquí nadie se libra. Todos tienen su parte en este juego. Os voy a poner 3 ejemplos. La hamburguesa contamina más que tu coche. ¿Lo habéis oído? Realmente es un análisis que se permiten hacer una empresa, dicho de paso, que actualmente está casi en quiebra, que permite decir esa cosa y dice eso y no lo compara con todo el ciclo de vida de un automóvil. Una medio verdad. Pero otra descarada es la de los litros de agua que consume un kilo de ternera. Yo he oído desde los 20.000 litros de agua por kilo de ternera hasta los 10.000. En ese rango oscila la cosa. Claro, pero obvian decir que el 90 y tantos % de esa supuesta agua que gasta ese kilo de ternera procede del agua de lluvia que cae en los pastos. Que lo consumirían, que caería igual en los pastos existiendo carne de vacuno o no existiendo carne de vacuno.
Y ya la última y delirante es la de asimilar el consumo de carne roja, en este caso de carne roja, con cáncer colorectal. ¿Os acordáis? Año 2015, un comunicado de prensa absolutamente desafortunado de la Organización Mundial de la Salud, que causó un revuelo enorme por una información absolutamente manipulada y sesgada. Después, en el año 2018, salió el informe completo, en el que de alguna forma con el informe completo decía una serie de cuestiones que yo os invito a que profundicéis y leáis. ¿Sabéis cuándo se publicó ese informe completo de la Organización Mundial de la Salud? En la madrugada de un Jueves Santo al Viernes Santo, en la madrugada, pasando completamente desapercibido, porque a nadie le interesaba cambiar esa percepción, en este caso de la carne roja. Os he puesto 3 ejemplos, podríamos tener N ejemplos de lo que son las fake news, de lo que son esa desinformación, y vuelvo a apelar a vuestra responsabilidad. Sois jóvenes, la mayoría de los que estáis aquí, pero no sois tontos. No os dejéis engañar. Contrastar la información, leer, tener todas las fuentes de información y cuando tengáis idea formada, hacer lo que creáis. Pero por favor, que nadie os manipule. No dejéis que nadie os manipule, porque si os manipulan estamos todos muertos. ¿Vale? Perfecto, Javier. Cristina, entonces, tras esta manipulación, tras tanta manipulación, ¿cómo desmontamos, tú que estás en el día a día dirigiendo una industria cárnica, cómo desmontamos ahora tanta desinformación referente a la forma de producir y en este caso concreto pues, al tema de la industria cárnica, como hemos dicho? Hola, buenos días a todos. Me uno a las palabras de agradecimiento y enhorabuena por el poder de convocatoria y por darnos voz, ¿no? A ver, a mí me gustaría, lo primero de todo, hacer una diferencia entre lo que es comida y lo que es alimento, ¿vale? Y aunque pueda parecer lo mismo, no lo es. Comida son las patatas de McDonald's que llevan 12 ingredientes. Entonces, cualquier cosa es comida. El alimento es lo que no lleva ingredientes. Un pepino, un pimiento, ternera, pollo, cerdo, es carne, no lleva nada más. Entonces, primero hacer esa diferencia. Segundo, con respecto a lo que comentas en torno a este tipo de desinformación, ¿no? Primero quiero reivindicar que somos un sector imprescindible. Y lo digo así de claro porque hace 5 años estaba muy claro y ahora parece que se nos va olvidando. Entonces, no solo somos imprescindibles, sino que además tenemos que estar orgullosos de lo que hacemos. Y a veces en Aragón hacemos cosas maravillosas y no las ponemos en valor. Entonces, nuestro sector no solo es un sector puntero a nivel aragonés, sino que lo es a nivel español, a nivel europeo y a nivel mundial. Hay modelos de producción que se han llevado a cabo aquí, totalmente eficientes y que se intentan imitar, muchas veces sin éxito, en otros países. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos huir de clichés, y me explico. No sé si recordaréis todos un anuncio de un señor que le cantaba a una vaca. ¿Y qué? O sea, vamos a ver, ¿eso es bienestar animal? Bienestar animal es que estén con alimento y bebida a disposición, libres de enfermedades, con temperatura controlada, libres de depredadores. Por supuesto, que los controlen cuando estén enfermos y que los sanen, pero ¿cantarle a una vaca es bienestar animal? Os pongo otro ejemplo. Yo tengo un amigo que tiene gallinas camperas. Tienen que salir las gallinas camperas, ¿verdad? Pues a 42 grados en julio, en cuanto les abre la puerta y salen, vuelven a entrar. Entonces, ¿esas gallinas están mejor dentro o fuera? Pues en julio están mucho mejor dentro. Y todo lo demás se nos va de las manos. Entonces, yo creo que hay que huir de esos clichés. Creo que también debemos no hablar desde los despachos. Es decir, hay que pisar el campo y en ese sentido estaban por aquí nuestros compañeros de Aragón Televisión
yo creo que hacen una labor estupenda con programas como El Campo es Nuestro, que nos hacen palpar la realidad y encima la acercan a todo el mundo, ¿no? Entonces hay gente que está redescubriendo el campo gracias a esos programas. Pues para mí es otra forma de evitar esa desinformación. Luego hablamos de desarrollo rural también, ¿no? Lo que está claro que lo que no es sostenible es dejar el campo. Eso sí que no es sostenible. Todo lo demás no lo sé, pero dejar el campo no es sostenible, con lo cual eso también lo tenemos que tener muy claro. Y apuntaba yo también aquí que muchas veces el sector nos hemos dedicado a comunicar reactivamente. Hay una noticia y entonces respondemos, ¿no? Yo pienso que hay guerras en las que no deberíamos entrar directamente porque nos quieren colocar ahí, es decir, o el campo o salvar el planeta. Vamos a ver, nosotros no estamos ahí. Gracias a Dios, por estar en el campo, muchas veces cuidamos el planeta, ¿no? Entonces, cuando alguien te quiere meter en algún sitio, tenemos que saber no entrar. Y yo creo que decir la verdad de lo que somos, porque no tenemos nada que esconder y porque además lo estamos haciendo muy bien. Correcto. Víctor, todos los eslabones de la cadena producen y transforman de forma exquisita en España. Tú estás muy metido. Y distribuyen. Y distribuyen, exacto. Y tú estás metido ahí en el ajo. Pero hasta la fecha no hemos sido capaces de que la sociedad y el consumidor le dé el valor que se merece a nuestros alimentos. Y la sociedad se ha dejado influenciar precisamente por esa multitud de bulos y de manipulaciones que nos llegan desde redes sociales y plataformas ecorradicales. Dinos, ¿dónde hemos fallado? Gracias, Javier. Por delante, mi agradecimiento a ti como embajador de Ferma y por invitarme a Barbastro y por también el magnífico panel que has conseguido aglutinar para esta jornada. Pero, ¿dónde hemos fallado? Pues en nosotros mismos, en la condición humana. Los humanos somos imperfectos y estamos llenos de muchos defectos, y uno de ellos es el desagradecimiento. Y el segundo es la memoria muy corta que tenemos. Nos pasan con nuestros padres, con nuestros hijos y a veces con nuestros amigos, ¿no? Pues está pasando con la alimentación. Si hay algo más importante ahora mismo, y yo insisto y reitero muchas veces, si hay algo, la primera cosa que pide un ser humano, un bebé, cuando nace a este mundo, ¿qué es? Alimento de la madre, lo primero que pide. Cuando en España, en el mundo, pero vamos a ceñirnos a España, hemos tenido momentos muy dramáticos, voy a la pandemia, a los momentos duros de confinamiento, voy a los trágicos sucesos que ocurrieron en la Dana valenciana y en la zona de Albacete, voy también al último apagón, ocurrió eléctrico, y también incluso cuando ha vivido momentos de concentraciones y manifestaciones de bloqueo logístico de España. ¿Dónde ha ido el ciudadano? Ha ido a los supermercados, a las tiendas. ¿A qué? A proveerse de alimentos. Y realmente luego, ¿os acordáis en los momentos de confinamiento cuando se aplaudía a los médicos, a los profesionales sanitarios, y luego también se aplaudía a la distribución? Generalmente a la distribución, y reitero, es la distribución, porque es quien tiene la última responsabilidad, de lo que llamamos la última milla, de poner a disposición los alimentos a disposición del consumidor. Pero realmente iba y agradecía, digamos, a la cajera del supermercado que pudiera recoger los alimentos, pero era en representación de la cadena. Estaba agradeciendo a la industria su trabajo y al sector primario, a los agricultores, a los ganaderos y pescadores, ese trabajo que nunca pueden dar la cara porque muchas veces los otros eslabones no llegan al consumidor. Y volviendo a tu pregunta, es que somos muy desagradecidos, el ser humano. Y solo en los momentos de apuro, de mucho apuro, somos conscientes de dónde tenemos que estar y a quién tenemos que apoyar. Yo espero que el día de mañana no perdamos se suele decir, el oremus. Tienen una suerte la sociedad, y sobre todo la española, y es que tienen un sector agroalimentario que trabaja mucho y bien, de forma muy eficiente, en cadena, con todos los eslabones de la cadena, con alianzas estables, transparentes, a largo plazo, que va a permitir que en este país
la soberanía alimentaria o el abastecimiento alimentario esté garantizado. Menciona aparte los problemas que hemos visto en la anterior mesa redonda. Yo aquí abogo por 3 conceptos. El primero, pedagogía. Tenemos un error y es que durante muchos años, se ha dicho anteriormente, nos hemos dedicado a trabajar. Cada uno de los eslabones de la cadena a trabajar en lo suyo. Posteriormente hemos avanzado para conocer mejor al siguiente eslabón de la cadena, el productor a la industria a la distribución. Ahora ya incluso los productores tienen relaciones con la industria. Y se nos olvida a veces el último eslabón, que es el consumidor. Todos trabajan para satisfacer adecuadamente al consumidor. Eso se está trabajando, pero nos falta el último paso, y es que la comunicación que tenemos que hacer al consumidor no sea nuestra parroquia, no sea los que estamos aquí, que podemos ser los mismos hoy, mañana o pasado, aquí, en Zaragoza, que en Sevilla. No, tenemos que abrirnos. El mundo es muy grande, España es muy grande, y tenemos que ir haciendo pedagogía, que se basa en formación e información. Yo, Javier, hay una cosa que quiero felicitar, es ver aquí a tanta gente joven. Por lo que veo en sus emblemas, son estudiantes de ingeniería agronómica, ¿no? Yo creo que el futuro está en vuestras manos. Os tenéis que preparar muy bien. Tenéis que ser conscientes de los retos que tenéis por delante, pero también no achantaros. No me gusta la palabra resiliencia, ¿no? Porque parece que la resiliencia ahí es la mochila donde entra de todo. No, todo tiene un peso límite. Pero tenéis que ser conscientes que al final tenemos que luchar también con los hábitos y las tendencias alimentarias de la sociedad, pero también las emocionales. Y en muchas ocasiones, como tú has comentado, Javier, en las fake news. Estamos en una sociedad que, hemos citado antes, está primando la sostenibilidad. Y solo se nos ocurre la medioambiental. Y yo pregunto, ¿y la económica? Para lograr esa sostenibilidad social y medioambiental, la primera es la económica. La primera es la rentabilidad del sector productor, de los agricultores y de los ganaderos. También la industria y también la distribución. Y todo en beneficio del consumidor. Pero sin esa sostenibilidad económica, sin esa rentabilidad, es imposible trabajar. Imaginaos vosotros, cuando terminéis vuestros estudios, que determinado ámbito social, tenéis todos en la cabeza, dicen, no, hay que reducir costes. Lo primero, los honorarios profesionales de los agrónomos. Oye, mira, que primen la sostenibilidad social y la medioambiental, que primen, como ha dicho Cristina, el bienestar animal. Cogerlo por patas, vamos, con pinzas, porque el bienestar animal hay que definirlo y definirlo bien. No lo que nos dicen en redes sociales o determinados grupos de interés, bueno, pobremente formados, ¿no? Imaginaos que dicen, pues oye, lo primero, la medioambiental, por tanto, la económica, señores agrónomos, no sepan que han estudiado 5 años de carrera, han hecho el TFT, el proyecto, luego no vale para nada. Y luego, además, os vamos a inundar en burocracia. No sé si sabéis que tenemos una legislación que cada año se emiten más de 1 millón de páginas en boletines oficiales. 1 millón de páginas. A ver quién se las lee. Del sector agroalimentario, la hiperregulación o sobreregulación o tsunami regulatorio es tremendo. Entonces yo abogo sinceramente porque sigamos fomentando de la mano de la ciencia, que os ha comentado, siempre con criterio científico, la formación y un no parar, Javier, no parar, machacar. Comentado Javier, pues eso, los datos que se repiten, hay que machacar, un dato falso se repite 1000 veces, se convierte en una verdad. Pues nosotros tenemos que jugar con esas bazas y confiar mucho en la gente joven y apoyarnos. Y un input, Javier, y termino. Un input es un consejo, una sugerencia. El año que viene trae algún estudiante joven que nos hable también de fake news, porque son ellos lo que lo sufren y en ellos está la solución. Muy bien, tomo nota. Está claro, ha salido en varios momentos, y lo habéis comentado varios de vosotros, ¿no? Yo creo que el principal problema que ha tenido el sector productor es que, y lo decimos siempre, y somos conscientes de que tenemos esa culpa, ¿no? Yo creo que Cristina también lo ha comentado. Nos hemos encargado siempre de hacer una defensa reactiva. Entonces, decimos, sabemos hacer las cosas muy bien, el sector productor, pero no las hemos sabido comunicar. Nunca las hemos sabido comunicar. Y yo creo que este tipo de jornadas, este tipo de mesas, son las que tienen que ir cada día más, precisamente para desmontar todo esto, ¿no?
Yo estoy encantado de esta mesa porque, además, es decir, también lo llevo por bandera. Aquí está Pedro conmigo, también diputado en el Congreso, y lo llevamos. El día 24 de noviembre va a haber una mesa que va a estar en el Congreso, dentro del Congreso de los Diputados, dedicada precisamente a esto también. Entonces, vamos a ver, quienes acusan a la carne, a la leche, como causantes de provocar diabetes, obesidad o cáncer, estos que acusan tienen unos altavoces muy potentes. Y os voy a poner un ejemplo. La serie Somos lo que comemos, de Netflix, se enfoca en criticar incesantemente la industria de productos animales, carne, pescados, huevos y leche. Y os pregunto, ¿sabéis quién está detrás de esa serie, financiando esa serie? Pues os lo voy a decir. Está financiada por la Fundación Vogt, impulsora de dietas vegetales y veganas, y también por la empresa que a lo mejor os suena, Beyond Meat, conocidos por sus hamburguesas vegetales. Esperemos que pronto no se puedan denominar así, Giuseppe, hamburguesas. Un momento. Entonces, ante toda esta confusión, toda esta poder, que también lo ha comentado Javier, pensar que cuando hay una información hay alguien detrás que le interesa que esa información llegue así al consumidor. Giuseppe, ante esta confusión que tiene el consumidor, también nos encontramos con la usurpación de las denominaciones cárnicas. Tú has estado allí en una lucha, llevas los últimos años en una lucha sin tregua contra esto. Denominar y etiquetar la hamburguesa vegana, haciendo creer al consumidor que por el hecho de llamarse hamburguesa tiene el equivalente nutricional perfecto como si fuera carne, es un error. La Unión Europea, en estas últimas semanas, ha dado un paso muy importante recientemente para prohibir que los productos vegetales usurpen las denominaciones cárnicas. Cuéntanos, Giuseppe, ¿por qué un filete no puede ser vegano? Porque esto es sentido común, porque hay que empezar a llamar la cosa por su nombre y además, relacionado con lo que comentaban antes también Javier y el resto de compañeros, la mayoría de las producciones, y fíjate que esto no es una guerra contra nadie y cada uno es libre de fabricar lo que considere que el consumidor esté demandando y el consumidor de comer todo lo que en los lineales de los supermercados se ofrece. Pero al final son los productos de la hipocresía. Si hubiera un lineal en un supermercado donde decía producto de la hipocresía, pues allí deberían estar todas las mal llamadas hamburguesas veganas. ¿Y por qué te digo que son productos de la hipocresía? Porque ellos están todo el día machacando los mensajes de que sacrificar animales es antiético, el hombre no debería sacrificar animales para alimentarse, que comer carne es malo porque para tu salud y para la salud del planeta es malo. O sea, están todo el día demonizando la carne, pero fíjate, a la hora de venderlo lo llaman hamburguesa. Digo, ya que te has empleado en crear con una receta, con una multitud de ingredientes que luego convierten a ese producto en un producto ya no ultraprocesado, sino hiperprocesado, al final, oye, lo tienen que llamar carne. Entonces nosotros nos rebelamos porque consideramos que las denominaciones cárnicas son patrimonio del sector, de todas estas familias, empresas, cooperativas que han durante muchísimos años trabajado en ese sector. Ellos lo quieren denominar así por puro interés económico y nosotros evidentemente luchamos contra eso. Hombre, yo entiendo que es mucho más fácil vender un producto que se llame hamburguesa vegana que coextrusionado cilíndrico de lenteja, soja y remolacha para darle color. Todo lo que no sea eso no se puede llamar carne, evidentemente. La carne es el ingrediente principal de muchísimos productos y si ese producto no lleva el ingrediente principal, pues no se puede llamar carne. ¿Sabe por qué? Porque si Cristina en Frivín
elabora hamburguesas para los supermercados, para que al consumidor le dure más tiempo en la nevera, nosotros le tenemos que garantizar la seguridad alimentaria y tenemos que ponerle, además de los ingredientes, los conservantes. Pues si yo le pongo, aunque sea una mínima cantidad de conservante a una hamburguesa hecha de carne picada, no la puedo llamar hamburguesa. La tengo que llamar burger meat, y una empresa que tiene soja, alginato, espesante, gelificante y que no contienen carne, la pueden llamar hamburguesa. Pues no, nosotros nos rebelamos y, como bien ha citado, afortunadamente el Parlamento Europeo, primero el Consejo, después el Parlamento Europeo y ahora pasará también a la Comisión Europea, ha tomado la decisión de defender las denominaciones cárnicas y recientemente ha habido una votación que por mayoría han decidido que la denominación cárnica solamente puede ser utilizada para los productos cárnicos. Y lo que no es carne, pues que se llame de otra manera. Con ese nombre que has Con dicho. ese nombre, por ejemplo, le cedo el copyright para que lo patenten, a ver si son capaces de venderle uno. Muy bien, Giuseppe. Javier, ¿qué acciones se pueden llevar a cabo desde el sector productor, desde las interprofesionales, a nivel promocional y encaminadas a ese marketing publicitario, pues para favorecer todo esto? Yo sé que en Provacuno estáis haciendo ya cosas muy interesantes con gente joven, bueno, pues incentivando precisamente pues eso, el hacer esa pedagogía, ¿no? Cuéntanos. Enlazo también con algo que ha dicho Giuseppe. La verdad es que la publicidad que realizan es absolutamente desleal, porque esto no va de una pugna o de una competencia entre lentejas y garbanzos y carne. No es esa la película, ¿eh? O sea, cuando la estrategia de quien quiere vender un ultraprocesado vegetal lo quiere vender y su única estrategia de marketing es denigrar a otra categoría de producto, pues la verdad es que coincidiréis conmigo en que no parece ético. Otra cuestión también para acabar de redondear lo que ha comentado Giuseppe. Yo os invito a todos, cuando salgáis de aquí, vayáis a un súper, os acerquéis a ver esas mal llamadas hamburguesas vegetales y veréis una lista entre 15 y 20 ingredientes. Yo a eso le llamo un ultraprocesado vegetal, porque me vais a decir cómo llamo yo a 20 ingredientes puestos todos juntos para hacer una cosa cilíndrica. Por lo tanto, tenerlo eso y encima la siguiente parte de la película, que es yo ese ultraprocesado vegetal voy y lo vendo a 25 € el kilo. Pues el consumidor, ¿cómo es eso? Que se le puede engañar a muchas veces, pero no a todos, todas las veces. Por lo tanto, el consumidor no es tonto y cuando se le intenta colocar un ultraprocesado vegetal a 25 € el kilo, pues dice, ¿qué me estás haciendo? Porque no estoy tomando un alimento, o sea, estoy tomando otra cosa distinta. Voy a tu pregunta, ¿qué estamos haciendo en este caso desde Provacuno? Yo diría dos líneas de trabajo. Uno, intentar transmitir a la sociedad nuestra realidad. Sois jóvenes, tenéis acceso a la red. Yo os pediría 40 minutos de vuestro tiempo. Que os vayáis a YouTube y veáis un documental que hemos hecho que se llama Goodbye Cows. Es una recreación, una ficción acerca de lo que podría ser el mundo si desapareciesen las vacas. Yo os pido 40 minutos de vuestro tiempo. También tenemos alguna campaña en el sentido ese, que es búscales un nombre, porque como no parece que el único nombre que sabían era hamburguesa, pues hicimos una campaña en tono jocoso acerca de cómo podían denominar estas empresas eso. Esa es una línea de trabajo. Y otra línea de trabajo que el sector está haciendo y del cual me siento especialmente orgulloso. Yo soy compañero vuestro, soy agrónomo, soy compañero vuestro. Y al final tenemos que trabajar de la mano de la ciencia. Hay excelentes equipos de investigación en toda España. La red Remedia trabaja, por ejemplo, a nivel medioambiental con gente buenísima
de diferentes universidades, centros del País Vasco, en Aragón, etcétera, etcétera. Trabajar al lado de la ciencia, trabajar al lado de la ciencia. Tenemos proyectos en huella hídrica, tenemos proyectos en huella de carbono, diferentes proyectos. Al final, tenemos que tener una base sólida, y la base sólida para poder transmitir lo que sea es la ciencia. Quien tenemos enfrente no, sueltan una fake y empiezan a repetirlo, porque eso sí, financiados están de narices, pasta tienen por castigo, y empiezan a repetirlo, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. Nosotros a lo mejor no tenemos esa pasta, también porque el sector, dicho sea de paso, vamos a hacer aquí nuestro toque de pecho, El sector ha sido fundamentalmente rácano a la hora de comunicar y no nos ha dejado ni entrar en sus instalaciones ni ha puesto dinero nunca para comunicar. Y esto de comunicar es dinero. Ahora, en este punto lo que hacemos es apoyarnos en la ciencia, apoyarnos en vuestro trabajo cuando salgáis de la universidad para poder transmitir nuestra realidad. Ni más ni menos. Tenemos la obligación de transmitir nuestra realidad. Solamente eso. Esas dos líneas de trabajo yo creo que como líneas de trabajo claras en este asunto. Sin vosotros no somos nada. Tenedlo en cuenta. Con todo esto que estamos viendo, la idea es pensar en positivo y a partir de allí, con todos, vamos a llamarle, estos enemigos de la carne, Cristina, ¿dónde tenemos que poner el foco para cambiar mentalidades? Bueno, yo os estoy oyendo y me gustaría matizar también que al final la vida se alimenta de vida, es que no hay otra. O sea, obviamente, si coges una lechuga te la tienes que comer en un periodo de tiempo mientras conserva sus cualidades, tal y como estaba viva, porque después no te la puedes comer. Pasa lo mismo con la carne, ¿no? Entonces, no hay otra forma de vivir que es alimentándote de vida. Y esto ha sido así, secula seculorum, ¿no? Desde el principio. Yo creo que hay batallas, como decía antes, en las que no tenemos que entrar. Si hablamos del producto y de sus cualidades, uno va a decir que es bueno y el otro va a decir que es malo. Uno presentará un estudio bueno y otro que es malo, ¿no? Entonces, quizá durante mucho tiempo nos hemos centrado en el producto y yo creo que quizá hemos de cambiar el discurso y centrarnos en el propósito. Y gracias a que se consume o gracias a que se produce carne o se produce maíz o cultivamos las tierras, pues tenemos un desarrollo rural, tenemos una población, alimentamos a gente, no dependemos de países externos para eso, ¿no? Entonces eso para mí es mucho más convincente que el decir que tengo una seguridad, una calidad y una trazabilidad que hoy por hoy en nuestro sector ya se dan por sentados. Entonces yo creo que ahí el discurso quizá debería cambiar. En vez de tan técnico, quizá lo hemos de volver un poco más humano, ¿no? Y yo creo que con eso ganaríamos más adeptos. Por otro lado, viendo a toda esta gente aquí, representantes e interesados en el mundo rural, pienso que al final se van a dar cuenta que son auténticos privilegiados y que vais a estar trabajando viendo el resultado de vuestro trabajo cada día, cosas que en otros sectores no ocurre y que además es un verdadero lujazo dedicarte a algo que te gusta y que es tan gratificante. O sea que yo creo que al final esa transparencia, ese enseñar lo que hacemos, también forma parte de la comunicación. Víctor, ya lo hemos dicho, como director del Foro Interalimentario, ¿cuál es tu valoración actual del sistema, de todo el sistema alimentario español? ¿Tú qué ves desde que se produce hasta que llega al consumidor? Que tenemos un sector muy potente. Por dar dos datos, es el primer sector manufacturero de España. En Producto Interior Bruto es el segundo después del turismo, pero es el primero manufacturero, por encima del automóvil. Crea riqueza y empleo de calidad. Hay muchísimos, dentro del sector, evidentemente, muchísimas posiciones laborales,
pero es un sector que atrae. Y os puedo asegurar que con futuro. Cristina lo acaba de decir, a veces está denostado, la gente se guardaba la tarjeta de visita de soy agricultor, incluso a veces soy ingeniero, soy veterinario, estoy en el mundo rural. Tenéis que sacarlo y con mucho orgullo. El sector agroalimentario, aparte, de verdad, está de moda, es un sector potente. Cuando muchas veces citamos las entidades bancarias, ¿no?, o financieras, es que no hay entidad financiera que llegue alguien y diga yo pertenezco al sector agroalimentario y le dice siéntese usted y le pongo un cafetito. Pues eso lo tiene porque es un sector de verdad que además es muy eficiente. Está al día de la tecnología, de la digitalización. El otro día se comentaba, detrás de un tomate hay más tecnología que detrás de un automóvil de última generación. Y eso de verdad, verdaderamente es cierto. Es verdad que tenemos retos, es verdad que tenemos amenazas, pero mirar, detrás de una amenaza hay una oportunidad. O sea, aquí hay que reinventarse continuamente y no decaer ni caerse, ni tirar la toalla. Porque es verdad que también es un sector que a nivel productor es cíclico, porque está sujeto a condiciones climáticas, a condiciones de sequía. Fijaros, está sujeto hasta aranceles que vienen de un sitio muy lejano, ¿no? Bueno, pero siempre ha aprendido a adaptarse. También es verdad que es un sector que es esencial. Muchas veces cuando decimos, oye, es esencial la telefonía o es esencial el vehículo, es esencial, mira, no vamos a poner quién es prioritario, pero lo que sí somos conscientes es que nosotros no podemos fallar a la sociedad, no podemos fallar al consumidor, porque cuando la COVID se nos declaró sector estratégico, sector esencial. Luego se nos olvidó, como he dicho antes de la memoria, se nos olvidó, pero tenemos que continuar sabiendo que tenemos una responsabilidad detrás. Una de las cosas que podemos, y al hilo que han comentado mis compañeros, que tenemos que tener muy claro, es que la brecha existente y cada vez mayor, pero en eso los jóvenes nos pueden ayudar, entre los jóvenes rurales y los jóvenes, o el ámbito rural y el ámbito urbano, tenemos que estrecharlo. Hoy preguntáis, os vais a reír, pero preguntáis a algún niño de 8 años de dónde viene la leche y a lo mejor os contestan de la estantería del Mercadona. Dices, no, llega de una explotación de leche de una vaca. No lo saben. Si pertenecéis al mundo rural os parecerá una aberración, es más, os parecerá que no es cierto. Pues es cierto. Tenemos que fomentar la formación. Ha comentado Javier, ha sacado lo que figura en libros de textos. Pues, a ver, Javier, nosotros tenemos que ser más proactivos, llevarnos a los niños, como en ferias como esta, como lo que se está haciendo, estos talleres para los niños en el exterior del recinto, y enseñarles que detrás de sus alimentos hay una industria, un sector productor y una distribución evidentemente muy eficiente, no os podéis imaginar, que trabaja para ello. Luego también yo recomendaría, ¿no?, si me lo permitís, a los jóvenes que tengáis mirada y ojos críticos. Y yo no os voy a decir lo que tenéis que hacer, yo os digo que tengáis mirada y ojos críticos, que tenéis que aprender a distinguir, a cribar lo bueno de lo malo y de lo menos bueno. Y solo depende de la formación y de vuestra inteligencia. Aprender ahora a ser esponjas, absorber los conocimientos que os permitan el día de mañana, que no os sintáis manipulados y que en el momento que haya algo que se os escape, porque no tenéis acceso a ese conocimiento, busquéis la vía adecuada para adquirirlo. Preguntéis a la ciencia, a aquellos que os transmitan confianza, porque el mundo, sinceramente, va a ser de inteligentes y de las personas que se sepan rodear de información. Porque lo que hay ahí, como nos dediquemos a beber todo lo que entra por redes sociales o lo que entra por otros ámbitos, el futuro sería muy negro. Y desde luego yo soy de los positivos. Tener en cuenta que la batalla que se pierde es la que no se da. Y aquí el sector, yo estoy seguro, se ha criticado, en fin, el pasado no ha sido muy del sector, no se ha comportado muy adecuadamente con las amenazas y los retos que teníamos, sobre todo en ataques y en comunicación, pero cada vez se está dando pasos importantes y estoy seguro que vamos a tener frutos mayores porque el sector ya no se calla, porque el sector se ha dotado de herramientas y de medios para no callarse y permitir que el sector primario siga produciendo, estos señores de la industria sigan trabajando en lo suyo,
pero acompañado, y la industria, la distribución lo mismo, pero acompañado de unos entes, de organizaciones empresariales, patronales, incluso nosotros hemos creado una cátedra que se llama, fijaros, Salud, Nutrición y Sector Agroalimentario, porque el trinomio de alimentos y salud, bueno, ese binomio es evidente, está claro, está demostrado, ¿no? La alimentación es salud, invertir en alimentos es invertir en salud, es invertir en sanidad. Y eso lo digo como persona, cada uno de nosotros. Si invertís en buenos alimentos, en una dieta variada y equilibrada, estáis invirtiendo en vuestra salud. Pero eso no se puede conseguir sin el tercer elemento, que es el sector agroalimentario. Pues estamos haciendo esas cátedras, ha comentado la presentadora una iniciativa entre la FIAP y AECOC. También nosotros con la FIAP estamos colaborando en una campaña, una plataforma que la denominamos ser Nutrisensatos, porque es necesario, como he dicho en mi primera intervención, de continuar con la pedagogía, con la formación e información, pero tenemos que ir, evidentemente, de la mano de la gente joven. Y sobre todo, al final, es una cosa que decía mucho, en otras ocasiones, decía mucho Giuseppe, ¿no? Y tenemos que ganar la guerra del relato. Parece que el relato la hemos perdido, esa guerra. El relato lo ponen otros y nosotros vamos ya siempre reaccionando por detrás. Si la verdad es nuestra, si la verdad la tenemos, porque es objetiva y basada en la ciencia, tenemos que ser rabiosamente hábiles, rabiosamente inteligentes para no ceder ni un centímetro de ese relato. Y para eso, si nos ayuda la ciencia, si estamos trabajando con medios de comunicación, con portavoces, con los creadores de opinión pública, hay un aspecto que es esencial, que es la gente joven. Yo os pido a vosotros que en la medida que podáis, con vuestros amigos, el boca a oreja funciona. Y cuando os cuenten cosas en TikTok que son muy atractivas, que es muy guapo, muy guay quien lo comenta y es muy mazo y todo lo que queráis, que no os fiéis, que os fiéis. Vosotros académicamente estáis formados, estáis en formación, sabéis lo que hay, transmitir alrededor vuestro, que esos bulos y esas fake news alrededor de la alimentación son injustas y son mentira. Y en eso también os tenéis que ayudar en la medida de lo posible por vuestra parte. Y yo sí que quiero aprovechar, de verdad, Javier, para vosotros, los responsables políticos, cada uno en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo, para que nos acompañéis al sector, para que seáis altavoces también de las reivindicaciones del sector. Y no reivindicaciones del llorar, no, reivindicaciones de que, por favor, si la verdad nos hará libres, de verdad que esa verdad se imponga. Y que nos consultéis siempre cuando hagáis proyectos de ley, normativa, ese impacto que va a tener en la sociedad, que nos consultéis. Luego, el legislador es soberano, votar lo que tengáis que votar, pero a veces se votan, se aprueban normativas que no tienen ningún sentido en la calle, que no tienen ningún sentido ni al consumidor, ni a los profesionales, ni al sector. Y nos vemos como, bueno, ¿y esto por dónde viene? Y eso sí, luego exigen la aplicación. Ahora hay tremendamente temas muy delicados con el sector productor que es necesario afrontarlo, con los agricultores y ganaderos que es necesario afrontarlo. Ahí yo os pido no solo la colaboración, sino también que tengáis, estoy hablando en genérico, todo el Poder Legislativo, que tengáis una mayor responsabilidad cuando se legisla y que se hable más con el sector, que se colabore más, porque los que realmente conocen muchos asuntos es el sector. Y luego ya el legislador que haga su trabajo. Sí. Dos cositas muy puntuales, enlazando con algo que dice Víctor. No sé si habéis percibido en nuestras palabras, o por lo menos en las mías, un tono negativo. Nada más lejos de la realidad. O sea, creo que este sector, y enlazo con algo que dice Víctor, hay que estar muy orgullosos de este sector. Muy orgullosos de todo lo que estamos haciendo en el sector agroalimentario. Yo os lo digo por mí. Yo llevo 27 años, camino de 28 en este sector. Y de verdad que estoy absolutamente orgulloso de haber trabajado durante estos años en este sector. No me habría gustado más que, siendo ingeniero agrónomo, trabajar en este sector. Número uno. Y número dos, la coletilla publicitaria. Para vosotros que sois universitarios, muchos de los que estáis aquí, tenemos una nueva iniciativa para gente que le interese el sector de la carne de vacuno,
que se llama Campus Provacuno. Anotaros, apuntaros ahí y tendréis noticias, webinars, cosas relacionadas con el sector de la carne de vacuno. Permitidme este paréntesis publicitario porque se me ha olvidado decirlo anteriormente. Muy bien. Estar muy orgullosos de verdad porque el sector tiene un recorrido futuro bestial. En mi opinión, bestial. ¿Para quién? Para vosotros. Muy bien, yo me quedo precisamente con eso. O sea, el hecho de hacer esta denuncia es lo que decía Víctor. A veces, ante las amenazas y las denuncias y ante todo esto, es cuando tú puedes reaccionar y a partir de ahí puedes construir algo nuevo, ¿no? Entonces, nos tenemos que quedar con la palabra de construir un nuevo mensaje, un nuevo relato, nunca desde la polémica, porque, como también decía Cristina, hacemos las cosas muy bien y es muy fácil defenderlo, ¿no? Yo voy a tomar como referencia el libro de Juan Pascual, Omnívoro, donde se deja claro que, según los paleontólogos, comer carne con toda su riqueza nutricional nos hizo aumentar el tamaño de nuestro cerebro y de nuestro intestino y nos hizo desarrollar como Homo sapiens. Así pues, millones de años después, podemos comprobar que el 84% de todos, millones de años después, con toda la gente que se apunta a las dietas veganas ahora, se puede comprobar que el 84% de todas estas personas que abrazan este tipo de dietas veganas acaban abandonándolas debido a problemas serios de salud y falta de concentración. No quiero ir en contra de estas dietas. Hemos dicho, ha de haber una conciliación, cada uno que consuma lo que quiera, pero estos son datos. Y os doy un dato muy claro. No es de extrañar que Bill Clinton, tras declararse vegano en 2011, decidiera abandonar la dieta en 2014 siguiendo las instrucciones y el consejo de sus doctores. Está claro que a los españoles es bastante difícil que nos impongan dietas artificiales, pero la amenaza está allí. Tenemos que trabajar para que la sociedad ponga al mismo nivel a la alimentación, a la sanidad y a la educación. Nunca he entendido por qué sanidad y educación parece ser que son más esenciales que alimentación y que sector primario. Para mí, personalmente, no está por encima de la alimentación no hay nada. Y el mensaje en positivo lo hemos repetido estos días en ruedas de prensa, lo hemos dicho aquí, ha salido antes. Somos el segundo país con mayor esperanza de vida del mundo y en 2040 posiblemente seamos el primero. Eso se lo debemos gracias a haber comido muy bien a nuestras generaciones, a que nuestras generaciones anteriores han hecho las cosas muy bien. Nuestra dieta mediterránea es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad desde 2010 y estamos considerados, el año pasado, este año no sé si ha salido todavía, pero el año pasado se cumplían 7 años consecutivos considerada la mejor dieta del mundo a nivel mundial, ¿no? Pero como digo, las amenazas están allí. Pronto vais a oír hablar de alimentos producidos sin agricultura y ganadería. Empresas como Seibor y Solar Foods ya están procesando alimentos producidos a base de carbono e hidrógeno exclusivamente. Pero yo de momento, y creo que todos vosotros, nos quedamos con un tomate de Barbastro, un buen jamón y un par de huevos fritos. Y medio chato de Somontano. Exacto. Y un chuletón. Exacto. Y un chuletón, mete carne, mete carne. Y un chuletón y el vino y todo lo que haga falta. Si tenemos infinidad de productos para podernos aburrir. Y yo, si me permites, Javier, a la gente joven, Sí. como has citado un libro Sí. de Pascual, muy interesante, yo a la gente joven, a los estudiantes, os recomendaría un libro de un compañero vuestro, de un ingeniero agrónomo, Manuel Pimentel, que fue ministro de Trabajo, pero es agrónomo, que se llama La venganza del campo. Sí. Y yo os lo recomiendo, no quiero hacer spoiler, pero os va a gustar. Es una reflexión importante dirigida a la sociedad, que no se olvide que el futuro está en el campo. El futuro de la humanidad pasa por el campo. Nos guste o les guste a uno o no les guste. No perdamos el foco. El futuro de la humanidad no está en un teléfono inteligente, está en el campo. Y hace unas reflexiones muy interesantes, Manolo Pimentel, que os recomiendo que lo leáis. Es muy sencillo, muy rápido y muy didáctico. Muchas gracias.
Y nada, un placer teneros como aforo y me alegro muchísimo de que estéis aquí porque realmente sois el futuro. Defender el sector. Un aplauso para ellos, para ellos.